yo no quería ni hablar ni pensar nada de la pandemia ni de nada. Leía mucho, veía muchas cosas, pero no quería hablar nada de nada. Es la primera vez que hablo en algún lugar sobre esto, públicamente. Ni siquiera en mi Facebook, Twitter, Instagram posteo algo de eso. Nada, es mi política. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso porque me parece que hay que pensar más las cosas. Hay una rapidez, la rapidez con la que publica Zizek, la rapidez con la que publica Byung-Chul Han, Agamben, me hartó, me harta eso. En un primer momento sí es porque me lo pediste, pero si no hubiera querido, no lo hago. O sea, te hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero. Creo que estoy listo para poder hablar de estas dos, tres cositas que pueden aportar algo, pero lo que me harta es el cacaraqueo de saturación de voces, de palabras, no puedo con eso, me satura, me satura. Porque un principio psicoanalítico es, se puede hacer más con menos. Tiene que ver con el corte de la sesión también, ¿eh? Es decir, hay que sustraer en lugar de poner cosas ahí, por ejemplo. No sabemos si esto es el fin del mundo, tal cual. ¿Cómo les voy a pedir que en medio de esto hagan un trabajo por escrito? Ya, se acabó. Hagamos un corte, retraigámonos, o sea, como... Esa fue mi principal razón, ¿eh? Y en ese sentido, Byung-Chul Han y Zizek me irritan por su parte pop. Ese cacaraqueo no lo soporto y tiene que ver con el discurso emprendedor y con la cuestión pop. Me parece un oportunismo terrible. Y en ese sentido, yo prefiero tal vez la vida del monasterio, ¿eh? Bueno, pero viene mi primera intuición, que es la idea de topología. Parece una cosa como muy rimbombante, pero la topología es, hay un colapso, es decir, que hay un colapso de las separaciones. Es bien interesante porque hay un distanciamiento físico de los otros, distanciamiento incluso social de los otros, se crean esferas independientes, autoinmunes, pero al mismo tiempo hay una compresión del tiempo y del espacio. Se colapsa, es decir, topológicamente no hay distancia. Es decir, yo corto aquí y sigo con un paciente y corto aquí y luego voy, estoy jugando, estoy aquí. Esta sensación de colapso, de no poder separar, es como si todo estuviera aquí y es un gran problema porque los psicoanalistas trabajamos con cortes, con separaciones. Incluso los pacientes llegan con esta cuestión, los analizantes llegan con la cuestión de, ahora abro la puerta y está mi mamá, o abro la puerta y están mis roomies, o sea, no tengo mi espacio, no hay cortes. O sea, lo que te quiero decir es que, ¿qué es la topología? Las continuidades y las descontinuidades en los sitios. Y eso se vive en términos temporales y espaciales. Son los cuerpos que cambian de espacios y de temporalidades. Sí, Eso es el peregrinar y políticamente tiene que ver con protestas políticas que tienen que ver con tomar plazas. Específicamente la de las mujeres. O sea, es muy importante tanto el peregrinar, tú lo dices en términos religiosos, yo lo digo en términos políticos, tomar una plaza. O sea, se acabaron las protestas en Chile, se acabaron las protestas en Beirut, ¿no? Es decir, para mí no es ir al súper, es hacer un corte. Para mí no es, es decir, para mí no es ir al súper lo que me... No hay nada de atractivo en el súper, salvo poder interrumpir algo. No hay interrupciones, hay una continuidad donde no hay cortes. Y eso es bien importante, es decir, ¿por qué unas vacaciones se pueden vivir como hartazgo? Venimos de unas vacaciones, porque no hay corte. O sea, las vacaciones tienen que ver con hacer una interrupción y un corte en algo. Pero puedo hacer corte de los correos electrónicos, puedo hacer corte de mi trabajo, pero no puedo hacer corte del lugar en donde estoy viviendo. Necesito cambiar de espacio. La segunda cosa que me llamó la atención es que se confina el cuerpo, pero el sujeto deseante se amplifica impresionantemente vía las redes. Hay unas ganas de hacer un montón de cosas que habíamos pospuesto y que nos lo permite el encierro. Entonces, hay muchas cosas que el confinamiento del cuerpo libera el sujeto deseante. Una experiencia, una vivencia de la temporalidad, por un lado, de es eterno el tiempo, pero al mismo tiempo pasa muy rápido. O sea, al mismo tiempo, esta experiencia como paradójica. Pero a lo que quiero poner el énfasis, cómo se empiezan a hacer relaciones entre filósofos y psicoanalistas que nunca se hubieran imaginado. Y que van a dejar mojones para que se puedan hacer nuevas cosas una vez que los cuerpos queden desconfinados.
Y eso me parece que tiene que ver con la distinción entre el cuerpo físico y el sujeto deseante. O sea, eso incluso se puede vivir como una división, ¿eh? Lo podemos pensar en los campos de concentración. Lo que se hacía era destruir al sujeto deseante, lo cual es mucho más duro, ¿no? O sea, es posible separar al cuerpo físico del sujeto deseante y ciertas operaciones emancipadoras y ciertas operaciones opresoras tienen que ver con juntar o dividir estas dos cuestiones. Que en teología debe dar para un montón de cosas, ¿eh? Yo no soy religioso, no me interesa mucho, tampoco la teología, pero recuerdo cuando estaba en el ITESO y estudiábamos estas cosas con Habermas, con Trías, con Derrida. Hay una cosa muy linda que hablaba, sobre todo Habermas, de para poder vivenciar a Dios, primero teníamos que sentir el recogimiento de Dios. La teología en el sentido amplio como realidades últimas. Bueno, nos planteamos las realidades últimas cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? En 2020 ya tenemos nombre para eso y es antropoceno. Es muy fuerte. Pensaba en dos cosas del psicoanálisis lacaniano. Una es dos frases de Lacan. Una es, no me voy a poner erudito, pero es, el verdadero ateísmo no es Dios ha muerto, sino Dios es inconsciente. Es bien interesante, porque ¿por qué es el verdadero ateísmo? Porque cuando Dios ha muerto, se busca esperanza de que haya otra cosa. Pero cuando Dios es inconsciente es muy fuerte, porque es como si me encontrara al final de los tiempos, en la supuesta redención con Dios, y le preguntara, ¿por qué hiciste esto? Y él respondiera, no lo sé. Es muy fuerte. Si Dios es inconsciente, yo lo que decía era, hay naturaleza sin ecología. ¿Qué es la naturaleza sin ecología? La ecología es el intento de darle sentido a lo que está pasando, pero la naturaleza, hay cocodrilos que arrancan brazos, hay una serie de cosas brutales que no tienen sentido. El virus no tiene sentido. Y entonces, ¿qué es una naturaleza sin ecología? La naturaleza es inconsciente. Si le preguntáramos a la naturaleza, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no tuviste equilibrio? ¿Por qué no nos mandaste al carajo antes? O, no lo sé. Es decir, para un analizante se tiene que confrontar con los reales para poder despertar. Pero los humanos, ¿cómo nos despertamos de esto? Es bien fuerte, es decir, que nos tenemos que enfrentar con Dios es inconsciente o la naturaleza no tiene ecología o la naturaleza nos va a decir, no hay equilibrios, es decir, no hay un Dios que proteja, no hay un Dios, es bien fuerte, ¿eh? O acontecimiento o accidente. Es decir, o hacemos algo que cambie las coordenadas del mundo como acontecimental, es decir, tomamos una oportunidad y hacemos algo, o va a venir, o vamos a cambiar por accidente. Políticamente tenemos que hacer cosas para que no regresemos a lo anterior. Si hay algo que, cuando dicen es que el mundo no es igual, actualmente no es igual, es porque es exactamente igual, pero acelerada sus peores tendencias. Ese es mi diagnóstico. Hoy estamos igual que antes de la pandemia, pero con una tendencia radicalizada. Es decir, cambió todo, pero por aceleración, es decir, no cambió nada. Y entonces, al desconfinarnos, o incluso en plena confinación, la oportunidad, el acontecimiento, pero no el accidente, es cambiar esa tendencia. Tenemos que politizarla y apropiarla. Esa es mi primera respuesta en términos políticos. En términos de lo que acabo de decir, y era la segunda frase de Lacan, la primera frase que dice, hacen bien en saber que se van a morir. Es bien fuerte, porque dice, primero porque el mundo se nos haría insufrible. O sea, no podríamos soportar un mundo en donde viviéramos eternamente. Entonces, tiene que ver con la cuestión topológica de la interrupción, que tiene que haber un corte, por un lado. Pero por otro lado, el psicoanálisis lacaniano no es heideggeriano. Es decir, no somos seres para la muerte. La propia muerte no nos despierta. Hay que hacer un segundo giro y en psicoanálisis lacaniano no es el ser para la muerte. La muerte puede despertar el deseo. Tú somos seres para el deseo. Imaginarnos otras cosas. Por eso es bien importante el sujeto del deseo del que hablaba. Entonces, esa es una epifanía más, en tus términos, es la epifanía luminosa. Es decir, ¿cómo podemos,
el deseo primero aparece como un desprecio. Esto, la pandemia, estar encerrado, esto, no lo quiero. No lo quiero otra vez. De hecho, escuchaba, es decir, y entonces aparece, ¿qué sí quiero? Y así se despierta el deseo. ¿Qué no quiero? Con los analizantes pasa eso. Hay que saber leer muy bien y subrayar en los analizantes, usted no quiere eso. Pero cuando ellos mismos lo dicen, no imponérselo. Los propios clientes dicen, yo no quiero eso. Y ahí puede terminar una sesión o subrayarlo. Yo no quiero eso. Y después, poco a poco se empieza a apuntalar, quiero esto otro. Cuando hablaban de la humildad y la finitud del humano, no. El deseo es infinito. O sea, eso me despierta, quiero hacer otras cosas, hasta donde me... Es decir, cuando yo le digo a una persona que amo, quiero estar contigo toda mi vida, es infinito. Yo no apuesto a la finitud, apuesto a la infinitud. No me gusta esta cuestión de la humildad, pero bueno, no me gusta la cuestión de la... Nos tenemos que hacer responsables de la naturaleza. No se trata de ser humildes frente a la naturaleza. O sea, ¿qué vamos a hacer con una naturaleza que no es ecológica, que no se va a equilibrar para relacionarlo? Es decir, no hay sentido en la naturaleza. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo con eso? Y tenemos que hacerlo con orgullo, no con humildad. No con la idea de Dios y el Dios en el rostro del otro. Sino al analizante se le pone en un diván, porque entonces lo que hay que escuchar es la palabra. Es mucho más interesante la palabra. La palabra abre otras posibilidades, no el rostro. Eso es bien interesante. Quizá Dios está en las palabras y sobre todo en las equivocaciones de las palabras. Esto es bien interesante. Lo único que sostuvo al Apolo 11 cuando aterrizó en la Luna era la voz de Houston. Era la voz. El capitalismo es un virus. ¿Qué es el capitalismo? No es una cosa abstracta. Esta idea de siempre tratar de ganar algo más. Más likes, más fans, más retweets. Si hablo contigo es porque quiero ganar algo. Esta lógica de querer ganar siempre algo extra, ¿no? Ser la versión mejor de ti mismo, o sea, el coaching y todas estas cosas son una subjetividad capitalista en el sentido de que trata de aumentar tu autoestima, de aumentar tu mejor versión de ti. Se vuelve un virus que en términos, para utilizar otra metáfora, es la excrescencia, que es un exceso de vida. Lo que habla Baudrillard de el cáncer en realidad es pura vida. No mueren las células, entonces y el capitalismo se vuelve eso. Y además te hace que tú sientas que consientes eso. Eso es lo que me pareció más fuerte. Te pregunta y además te hace pensar que tú consientes eso. Y me horrorizaba, ¿eh? Me horrorizaba, porque eso es lo que está pasando con los youtubers y con los TikToks y todo esto. Es una excrescencia, es lo que yo llamo el cacaraqueo, que me hartó, me hartó. Entonces, eso yo diría, ¿eh? Eso fue lo que me provocó la primera hélice.